Bueno, en nuestra emisión de hoy nos vamos a acercar a esos momentos importantes de los estudiantes a la hora de estar frente a un examen. Pero la preparación precisamente para los exámenes de ingreso es un momento crucial, importantísimo en la vida académica de los estudiantes, donde se pone a prueba el conocimiento adquirido a lo largo de su formación. En la actualidad, el uso de plataformas digitales ayuda mucho y grupos de Telegram han revolucionado también la manera en que los estudiantes acceden a otros recursos educativos y se preparan también para enfrentar estos grandes desafíos. En nuestro programa de hoy vamos a contar con la presencia de destacados profesores que nos compartirán sus experiencias, nos darán consejos sobre cómo maximizar ese aprendizaje en estos entornos digitales. Es todo un gusto ya recibir en nuestro espacio a Joel González, profesor de matemática del grupo Aprende Resolviendo, y a Luis Alberto Ramírez, profesor de español del grupo también Aprende Escribiendo y director del preuniversitario Tomás David Rollo. Yo estoy muy contenta de tenerlos en el programa. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Comenzamos hablando precisamente con usted, Joel. ¿Por qué razón? Bueno, hoy precisamente comenzaron los exámenes de ingreso con su asignatura. Cuénteme, Joel, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, principalmente ha sido un día de tensiones, de alegría, de relajar esas tensiones que recibieron durante un mes casi de preparación intensa que recibieron los estudiantes con el primer examen de ingreso, que fue la asignatura de matemáticas. Un examen que, utilizando términos a los cubanos, fue un examen bastante potable, con sus trampas, por supuesto, con sus detallitos ahí para medir ese nivel de inteligencia, pero fue un examen bastante asequible, los estudiantes están contentos con él y demostrar que esa preparación existía. Ya hablábamos de la plataforma digital, ahora cuénteme cómo usted se preparó también para dar clases en un formato distinto, formato virtual, toda vez que entraña un desafío también esa manera de interactuar con los estudiantes, con los alumnos. Claro, o sea, fue un reto. Hoy la generación que estudia actualmente tiene esas plataformas digitales como un segundo escenario que complementa ese primer escenario que nunca puede dejar de ser el aula. Y las plataformas digitales han llevado más allá, incluso han acercado más a ese estudiante la parte académica que es muy necesaria para ellos. Yo tuve que prepararme igual que ellos, porque me enfrentaba por primera vez a darlo de esa manera y sí hubo resultados. Hubo resultados a tal punto que el grupo Aprende Resolviendo, fue el grupo que destinaron para la asignatura de matemáticas en la plataforma digital, ese grupo no ha parado. Ha sido una constante preparación. ¿Cuándo fue que surgió esta estrategia? Hace 3 años. Hace tres años ya tiene los grupos de preparación para preingreso y hace 3 años son grupos que no descansan a toda hora de todas las partes del país y eso acerca al estudiante y acerca a los profesores al estudiantado. Bueno, hace 3 años se implementa esta nueva forma de acercamiento a ofrecerle también un apoyo al estudiantado, específicamente en su asignatura matemática. Pero ¿cuáles fueron las estrategias? Eso ha ido evolucionando, seguramente ha ido perfeccionándose. Sí, como cuénteme. No, desde un primer momento que fue cuando surge el grupo, donde se iniciaba en este campo de las plataformas digitales, esto ha ido evolucionando. Actualmente, hace unos días atrás, se hicieron unos streaming de cada asignatura para que ahí los profesores aportaran su experiencia acerca del examen de ingreso, del proceso de ingreso a la educación superior, porque no solamente son los exámenes, sino cómo es desarrollado el proceso después de realizar estos exámenes. Y esos streaming al inicio no se hacían, porque a medida que el estudiante va interactuando con la plataforma, va viendo la necesidad que tiene, ellos mismos nos nutren de las herramientas que podemos utilizar para suplir esa necesidad y a partir de ahí ese trabajo en las redes va evolucionando a tal punto que ya hay un mayor acercamiento a esa necesidad de que en un primer momento de inicio de las plataformas existía y ahora gradualmente se ha ido acercando. ¿Y cómo motiva a sus estudiantes para entonces participar, hacer preguntas durante las sesiones, que me imagino que también sea también igualmente con español, ¿cierto? Sí. Entonces me comentan los dos sus experiencias, ¿cómo motivan a los estudiantes a participar, a interactuar en esta plataforma? Bueno, la motivación es un factor fundamental en la educación. O sea, si el estudiante no se encuentra motivado, esa educación puede no ser suficiente.
Y esa motivación en la generación actual encuentra un lugar fundamental en las plataformas. Es donde ellos se desarrollan a plenitud. Hoy, una generación tecnológica, gracias por ayudarme en el término, una generación tecnológica donde esa es el escenario en que ellos se pueden desempeñar incluso mejor que un aula. Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar, porque es acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje, y si necesita esas plataformas para desarrollarse, bueno, ahí tenemos que llegar nosotros, porque esos son los retos que tiene la educación actual. Y hay que motivarlo, porque no solamente es la motivación presencial, esa motivación por redes sociales, esa forma de ellos interactuar, de preguntar cualquier cosa en el aula, a lo mejor tienen temor en algún momento preguntarla, porque puede existir eso. En las redes sociales lo preguntan con mayor facilidad porque tienen muchos que apoyan ese mismo comentario desde mi punto de vista. Y profesor, usted desde el punto de vista, desde el español, ¿cómo se han visto los resultados? Pues los resultados en el trabajo con estos grupos han sido favorables. Favorables en el sentido de que, como decía mi colega, estamos inmersos en una generación totalmente tecnológica y nos toca entonces a nosotros, que ya tenemos un poco más de edad, en comparación con los estudiantes, pues atemperarnos a ellos. No somos los únicos profesores en cada uno de los grupos de las asignaturas. Sin embargo, las 24 horas los grupos permanecen abiertos, solamente con que uno de los estudiantes o uno de los miembros del grupo, incluso puede que sea un familiar, no un estudiante, plantee una inquietud, plantee algo que le preocupe, pues el primero de los profesores que vea ese tema, pues le da desarrollo y después nos sumamos los demás. Muy bien. ¿Y qué recursos adicionales entonces usted recomienda específicamente desde la matemática para complementar estos estudios? Bueno, primero, esa motivación que tiene que existir por todas las vías posibles. Nosotros tenemos que el estudiante se sienta motivado por todos los días cuando llega al aula a aprender un poquito más. Llegarle con recursos que estén a su alcance, que ellos lo encuentren interesante. Preparación del profesor es otro recurso que hay que utilizar, esa preparación que no puede cesar, que tiene que ser sistemática, que tiene que ser consciente, que tiene que ser profunda, porque los estudiantes exigen esa preparación. Y un estudio certero, un estudio que usted sepa que está estudiando y que no está estudiando para aprobar un examen, sino que está estudiando para aprender. Ese es el objetivo de la enseñanza. Pues muchísimas gracias a usted, Joel, por todas estas apreciaciones que ha compartido con nosotros en tiempo real. Vamos a dialogar también con Luis Alberto Ramírez, ya lo decíamos en el inicio del programa y quería escuchar su voz también, profe. Es director de Preuniversitario Tomás David Royo. Luis Alberto, ¿cómo vivió hoy también su centro la experiencia del examen de matemáticas? Pues después de tantas tensiones, de tantos temores e incluso inseguridades, el ver que los estudiantes salieron con una sonrisa, como decía el profe, fue un examen bastante aterrizado a la realidad y esperamos que este año los resultados sean superiores al año anterior. Ya lo decíamos, usted es profesor de español y próximamente los estudiantes van a enfrentarse también a examinar esta asignatura. ¿Qué recomendaciones usted daría a los estudiantes para abordar la lectura, la comprensión de los textos en esta preparación, en un momento tan importante, en el momento de mostrar todos sus conocimientos? Pues sí, siempre recomiendo a todos mis estudiantes que lo primero que tienen que hacer es leer bien el texto, una y otra vez y las veces que sea necesario. Yo siempre les digo que hay tantas lecturas como lectores haya y que para poder responder a cabalidad el examen, pues simplemente tienen que comprender el mensaje del texto, comprender lo que subyace entre líneas para poder responder certeramente cada pregunta y cada inciso del examen. Y según su apreciación, ¿cuáles son las principales dificultades que observa en el momento de escribir, o sea, en los estudiantes, en el momento ya de enfrentarse a un examen de este tipo? Pues hay algunos estudiantes que le temen al papel en blanco. Hay algunos estudiantes que cuando tienen el examen delante
es como si perdieran las ideas. Y eso también está dado en la medida en que usted es capaz de comprender el texto, de interiorizar la orden, porque la respuesta tiene que parecerse a la orden de la pregunta. Por eso es que cada ejercicio de construcción textual inicia con una situación comunicativa que el estudiante tiene sobre todo que comprenderla para poder desarrollar un texto acabado. Ya me está adelantando un poco la respuesta de mi próxima pregunta. Profesor, sabemos que usted ha estado a cargo de la preparación de estos estudiantes a través de las teleclases. Ya me lo comentaba, que tenía esa experiencia frente a cámara. Ahora, cuéntenos de su experiencia en ese sentido. También cómo captar la atención de los estudiantes usando esta plataforma. Cómo hablarle a la cámara. ¿Cómo usted lo logra? Bueno, es muy difícil. Teniendo esa experiencia también. Es muy difícil porque los que venimos del aula estamos adaptados a trabajar para un auditorio de 30 a 35 estudiantes y hablarle a algo que para uno que no necesariamente tiene dominio de los medios de comunicación, hablarle a la cámara, hablarle a ese objeto, por así llamarlo, para lograr captar la atención de los estudiantes es un poco difícil. Impone sacrificio, impone entrega, pero sobre todo preparación, porque uno se convierte en el rostro de esa asignatura a nivel de país. Y eso también, como decía anteriormente, es un reto. Y por supuesto, a través también de la plataforma Telegram, pues es otro recurso con el que contamos, que también están las diapositivas de las teleclases y eso también nos ayuda a estar un poco más cerca de los estudiantes. ¿Usted cree que va a seguir siendo efectiva esta otra manera también de acercarse y de apoyar a los estudiantes? Yo pienso que va a seguir siendo efectiva y en la medida en que logremos acercarnos más y hacer un mayor y mejor uso de la tecnología, pues va a ser mucho más efectiva. Hablando de tecnología, profe, 3 años de experiencia ya. ¿Cuál es su apreciación? 3 años de experiencia. Eso se menciona así, pero son 3 años de arduo trabajo, 3 años de intenso bregar, 3 años de un alcance que ha aumentado a medida que los estudiantes van viendo que existe una mejoría en cuanto a la perfección del Sistema Nacional de Enseñanza a partir de esta plataforma y 3 años que han marcado un antes y un después, por ejemplo, en la preparación para los exámenes de ingreso a la educación superior. Hablando de la tecnología, nos entran llamadas, muchas preguntas que contestar con otros invitados también a propósito de esta temática. Usted y Joel, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Espero que se mantengan con nosotros hasta el final. ¿Les parece bien? Sí, hoy ha sido un día muy emocionante. Sí. Ya veremos los resultados. Gracias por regalarnos este tiempo tan maravilloso. No, gracias. Sabemos que son muchas las responsabilidades, son muchos los alumnos que ustedes atienden y por supuesto en sus manos también está el futuro. Nosotros vamos a hablar sobre otros temas también, sobre la integración de plataformas digitales como los grupos de Telegram en la preparación para los exámenes de ingreso permiten a los estudiantes acceder a muchos recursos, resolver dudas, compartir experiencias, lo que no solo enriquece conocimiento, sino también fomenta un sentido de apoyo y motivación entre pares. Del tema vamos a seguir conversando en nuestra emisión de hoy. Usted quédese con nosotros en tiempo real.